Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La madrina. La humedad del bosque no desapareció de golpe. Fue quedando atrás cuando el suelo dejó de ser raíces y barro y se abrió la llanura de acceso. Más allá del último cinturón de vegetación, la megaestructura se alzaba como una sola pared inmensa y continua, demasiado grande para abarcarla de un vistazo. No parecía una ciudad o una fortaleza, sino el costado expuesto de un cuerpo mucho mayor, hundido en el subsuelo y elevado hacia el cielo. Llevaba ahí tantos milenios que ya formaba parte del paisaje, sin dejar de parecer ajena. Yrsa Beck fue la primera en salir del borde del bosque. La humedad le perlaba las escamas finas del cuello y el rostro mientras avanzaba. Se veía pequeña entre sus dos acompañantes. Varek Drun salió tras ella, apartando una rama gruesa con el antebrazo. Sael Kor fue el último en dejar la protección de los árboles. Ninguno había entrado antes. Eso, más la altura de la megaestructura o el silencio de la llanura, volvía distinto aquel momento. Por supuesto que cualquier borgo podía pasar la vida entera escuchando hablar de la madrina y sus evaluaciones, pero estar ahí era otra cosa. Sael no apartó del todo la vista de la fachada. La madrina nunca repite una prueba. Si me da teoría, salimos antes del mediodía. Varek bajó la vista hacia Yrsa y soltó una risa. Obvio. Si tu crecimiento se fue a la cabeza, al menos que sirva para algo. Y si el tuyo se fue a los hombros, intenta no trabarte en la puerta. El acceso principal no parecía una puerta borgo, sino una abertura monumental que conducía a un corredor trazado por líneas finas de luz. Yrsa avanzó primero y rozó con los dedos la superficie lisa del umbral, a pesar de tener milenios de antigüedad. A Varek todavía le sorprendía que ella los hubiese dejado acompañarla. No te emociones, Varek. Tú solo vienes a ocupar volumen y felicitarme después de que apruebe. La sombra de la megaestructura le cubrió primero las patas y luego el rostro, pero no se detuvo. Había esperado este día durante años. Había soportado tantas bromas acerca de lo pequeño que era, sobre si el linaje borgo en ella decidió regresar al cuadrúpedo ancestral del que todos provenían. Detrás suyo, Sael y Varek la siguieron, pero Yrsa no miró atrás. Seguía convencida de que estaba a punto de tomar un examen. El vestíbulo se alzaba con una altura difícil de medir incluso para los ojos borgos. Vaya, todo aquí parece hecho para que uno recuerde que dejó el bosque. El corredor era más largo de lo que parecía. Franjas verticales se activaban a su paso, modulando la luz. A mitad del pasillo, Sael redujo todavía más la marcha. Y entonces, a la derecha, una superficie lisa se onduló como si la estructura los hubiera reconocido. Una voz llegó, pero no provenía del techo ni de grieta visible. Yrsa Beck. El trío se detuvo. La cola de Yrsa se tensó. Sael bajó la mirada y Varek se plantó con más firmeza sobre sus patas. Tu evaluación individual ha comenzado. Una sección del muro derecho se abrió, revelando una entrada alta y limpia. Sael Kor y Varek Drun. Su presencia queda permitida en condición de acompañantes. Más allá de ese punto, el corredor dejaba atrás la recepción y entraba en una cámara recién abierta. Varek miró la nueva ruta. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros solo te miramos? Sí, idiota. Bueno, tómate tu tiempo. Sería vergonzoso que fallaras el examen. Busca algo útil que hacer con tus hombros mientras vuelvo. Cuando Yrsa alcanzó el centro de la cámara, la abertura se cerró detrás de ella, y un instante después se volvió translúcida. Sael y Varek aún podían verla, y entonces la sala despertó. Resuelve la secuencia. En la pared frontal aparecieron 9 formas en 3 hileras. Variaban en tamaño, orientación y separación,
pero Yrsa detectó enseguida la trampa. Son 3 capas mal coordinadas que fingen ser una sola. No hay asociación. Del otro lado, Varek murmuró. Seguro ya empezó a enojarse con las preguntas. Aunque Sael estaba más calmado. Déjala, piensa mejor cuando está enojada. La segunda prueba comenzó de inmediato. El suelo se iluminó en sectores hexagonales, y en el muro izquierdo apareció una cuenca topográfica esquematizada. No era solo un problema de caudales, incluía población, evaporación, mantenimiento e infraestructura de almacenamiento. ¿Cuál es el pronóstico? Yrsa revisó una vez más el mapa proyectado. Al ritmo actual, el asentamiento central sufrirá una sequía en la 5ª rotación solar. La siguiente pregunta fue más incómoda. En el muro aparecieron registros de eras distintas. Un grabado temprano con una figura bípeda sin escamas, los precursores, junto a unos reptiles cuadrúpedos. Una tablilla posterior que reinterpretaba esa escena con borgos bípedos, y una crónica reciente que negaba la validez del primer registro. Sael se quedó inmóvil al otro lado de la pared. Incluso sin ser evaluado, notó que aquello tocaba una fibra en él. ¿Cuál tablilla representa la realidad? Ninguna y ambas. Son representaciones que mis ancestros hicieron. No hechos irrefutables, pero tampoco se pueden descartar. Hubo un corto silencio. La entidad estaba recalculando millones de variables. No esperaba esa respuesta. ¿Y qué hizo esa deformación con la verdad? La volvió tolerable para nosotros, sin convertirla en mentira. Bloque cognitivo concluido. Procede al corredor. Las proyecciones se apagaron hasta devolver a la cámara a su sobriedad inicial. Yrsa exhaló mientras la pared translúcida se replegaba y regresaba con Varek y Sael. ¿Teoría? No exactamente. Hubo una pregunta que fingía profundidad. La nueva ruta no los devolvía al vestíbulo ni al corredor axial. Era un desvío lateral, más bajo y estrecho, marcado solo por una línea de luz funcional. ¿Es una salida trasera? Mientras nos haga salir de aquí, llámala como quieras. Vámonos, antes de que la estructura decida evaluarte por exceso de volumen. El enorme macho dejó escapar una risa grave y la siguió. Sael cerró la marcha. En el camino había una humedad distinta. No era la del bosque, sino una condensación fría en los bordes del pasadizo. Yrsa seguía repasando el examen, sobre todo la segunda y tercera pregunta. Sacudió su hocico. La madrina le había pedido precisión, y ella se la había dado. Entonces se escuchó un sonido. No pertenecía al corredor. Era algo irregular. Sonaba húmedo, vivo. Un jadeo entrecortado, mezclado con un siseo de dolor, hizo que la borga se detuviera en seco. Varek casi se le echa encima por la diferencia de zancada, pero corrigió a tiempo con la cola. ¿Qué carajo? ¡Yrsa! El sonido regresó. Estaba cerca del suelo. Los 3 se giraron hacia el lateral derecho de la pasarela, donde una rejilla se abría junto al drenaje. Ahí, atrapado entre una barra de soporte y la malla inferior, había un reptil cuadrúpedo. La imagen fue demasiado simple para aceptarla. Tenía un cuello fuerte, patas cortas, escamas oscuras manchadas de barro y sangre fresca. Una de las extremidades delanteras había quedado aprisionada donde la rejilla se había desplazado con demasiada fuerza. El animal alzó la cabeza al detectarlos, mostró los dientes y siseó. Yrsa sintió una reacción inmediata, fría y desagradable. Aquello se parecía a un borgo. No era como una deformación o una variante, sino una forma ancestral. Sael observó al animal, como si algo muy antiguo de su existencia y algo muy presente de su razón acabaran de chocar. Es un reptil. Varek le lanzó una mirada burlona por la obviedad. Sí, ya lo vi. Gracias, genia. El cuadrúpedo volvió a tirar de la pata atrapada y soltó un sonido de dolor.
Sangre negra cayó entre los huecos de la rejilla hacia el canal inferior. Entonces, la línea de luz del suelo empezó a pulsar. Más adelante, una franja alta emitió una luz ámbar tenue. Sael entendió primero. El paso de retorno está entrando en secuencia. Si se cierra, no sabemos cuándo o si es que se volverá a abrir. Varek apoyó la mano en la pasarela. Yrsa. ¿Qué? Decide rápido. Si lo dejamos, morirá desangrado. Pero si lo remato, su dolor se acabará. Y si seguimos perdiendo más tiempo, nos quedaremos atrapados haciéndole compañía. Varek, no lo reduzcas a un eso. Es exactamente eso. Solo un animal herido. Ah, qué carajo. Explícate. Sael señaló con su mentón al escamoso cuadrúpedo. Estamos dentro de la megaestructura, frente a un miembro vivo de la línea de la que surgimos. No estoy diciendo que haya que venerarlo, sino que no podemos matarlo aquí, solo por conveniencia. Yrsa replicó con más rapidez de la que había previsto. ¡Cállate! Yo no vengo de eso. Es solo un reptil. La línea de luz volvió a pulsar. El ámbar en el corredor se intensificó. Varek lo vio de reojo. No pienso perder la ruta de salida por esto. Ni yo. Y sin embargo, no se movió para seguir adelante. El animal se agitó y la rejilla lo presionó aún más. Yrsa apretó la mandíbula. No era un borgo. Tampoco tenía lenguaje, cultura ni conciencia histórica. ¿No podía comprender nada? Y aún así, no podía entender por qué empezaba a incomodarse. Varek ya tenía las garras listas, apuntando a la rejilla. Elijan, lo mato o lo dejamos sufriendo, pero tenemos que irnos. Sael se tensó, listo para interponerse si hacía falta. Yrsa bajó la vista del hocico del animal a la pata atrapada, luego a la barra y a la rejilla. Vio el dolor de un cuerpo atrapado frente a algo que no entendía. La seguridad del examen se resquebrajó ahí. No en la megaestructura, en ella. Espera. Varek se inmovilizó con las garras listas. La línea de salida siguió pulsando. El cuadrúpedo jadeaba. Estaba atrapado, sangrando, todavía vivo. Yrsa rodeó a su enorme compañero y descendió hacia la rejilla. La superficie apenas vibró bajo su peso ligero cuando apoyó las patas con cuidado entre las barras. Varek giró hacia ella, incrédulo. Yrsa, ¿vas a perder tiempo por una bestia que ni siquiera entiende que la estás salvando? Yrsa no respondió al instante. Su mente, acostumbrada a resolver patrones y secuencias, estaba evaluando. Fuerzas, presión, puntos de atrapamiento, riesgo de mordida. Precisamente, no necesito que entienda para decidir qué clase de borga soy. Yrsa. Cállate. Ve a buscar algo para curarlo. Y tú, ven a ayudarme. Varek enseñó los dientes, irritado, pero obedeció. Sus manos descendieron con rapidez controlada. El cuadrúpedo intentó morderlo al sentir la sombra encima, pero el borgo lo inmovilizó con firmeza. Sael regresó con una pieza rígida. Traía una pieza delgada y rígida de algún panel, además de una banda enrollada desprendida de los filtros de aire y un pequeño depósito de líquido claro. Yrsa metió las garras bajo la barra. El metal resistió. Ella apretó los dientes y empujó con fuerza combinada, hombros, brazos y cola. La hizo ceder. Entonces, tiró de la pata con un movimiento seco. El animal lanzó un alarido y convulsionó. Sael vertió el líquido sobre la herida. Yrsa inspeccionó la extremidad liberada. No había amputación ni fractura expuesta, pero la articulación estaba torcida e inflamada. Sael le pasó la pieza rígida. Ella partió la pieza contra el borde de la rejilla, acomodó los dos segmentos a ambos lados de la extremidad y extendió la mano. Pásame la banda. Varek estaba tenso por contener a un animal de la mitad de su peso. ¿De verdad vamos a salir con esto vivo? Es la idea. O suéltalo y deja que te arranque media cara con su hocico.
Cuando al fin terminaron, se retiraron rápidamente. ¡Ay, al fin, ya está! ¿Ya? ¿De verdad? ¿O como cuando dijiste que era solo un reptil? ¡Ya! Si no te callas te voy a morder yo. El brillo de la luz ámbar del fondo se apagó y la atmósfera entera del corredor se reordenó, como si una voluntad inmensa acabara de observar un hito que siempre había estado esperando. El bloque cognitivo concluyó. La evaluación acaba de terminar. Claro. Había una segunda parte. Una pregunta principal. Durante eras he observado qué hacen los Borgos con el conocimiento, la ventaja, sus miedos, la memoria de lo que fueron y con aquellos que no pueden defenderse de ustedes. Hoy no concluye solo una evaluación individual. Finaliza una supervisión primaria. En lo profundo de la megaestructura, una vibración grave empezó a crecer. Los tres recorrieron el pasaje de retorno y salieron al exterior. Yrsa cruzó primero. Varek salió a su lado cargando al cuadrúpedo, con Sael al otro lado. El aire húmedo del bosque los golpeó de nuevo. Se detuvieron en la llanura de acceso, con la megaestructura a la espalda. Y entonces ocurrió. No vieron un arma, tampoco una nave, ni una deidad descender del cielo. Desde algún punto imposible del cuerpo entero de la madrina, una línea de luz se alzó hacia las nubes, una línea recta y limpia, con un propósito tan antiguo que por un instante el mundo Borgo pareció recordar que no estaban solos en el cosmos. Varek observó el haz de luz con la mandíbula tensa. Así que, de verdad nos estaban vigilando. Yrsa no apartó la vista del cielo. No, nos estaban esperando. Ninguno corrigió la frase. Sin más ceremonia, los tres se echaron a andar hacia el bosque. La señal siguió elevándose, salió de la atmósfera y marchó hacia las estrellas con una respuesta que la humanidad había estado esperando. 4 millones de años antes de que la señal fuera emitida. La megaestructura aún estaba incompleta, pero ya dominaba el paisaje con una escala obscena. Algunas superficies mostraban la continuidad, mineral, tecnológica, un desarrollo plano, que millones de años después parecería parte del planeta. Otras seguían abiertas, cruzadas por canales de forja y ríos de material incandescente. Mucho más abajo, bosques húmedos y salvajes rodeaban la obra. Desde una terraza provisional, un humano observaba. Llevaba un traje de superficies de líneas sobrias, sin blindaje visible. Era un traje diseñado más para resistencia ambiental que para la guerra. No era un anciano, pero tampoco tenía la ligereza de alguien joven. A la distancia, bajo la vegetación, una pequeña manada de reptiles cuadrúpedos avanzaban entre claros de lluvia. Tenían cuerpos bajos y colas pesadas. Ninguno de ellos sabía que estaba siendo observado. No podrían imaginar que aquella obra inmensa existiera, precisamente por criaturas como ellos. Una voz habló desde la estructura en formación, la misma que a lo largo de millones de años pondría a prueba cada generación de Borgos. La matriz de tutela primaria ya puede operar con 48 niveles de intervención indirecta sin comprometer la autonomía evolutiva. Hablas como si ya hubieras empezado a cuidarlos. Porque así es. Todavía no tienen sapiencia. La variación cognitiva es prometedora, pero puede tardar millones de años. Lo sé. En lo alto, enjambres automáticos seguían soldando segmentos de la estructura. Padre, incluso la estimación más conservadora supera los 3 millones de años antes de que alcancen una civilización estable, es decir, lenguaje abstracto, transmisión de conocimiento complejo y continuidad institucional. Y aún así, tú eres la mejor apuesta que hemos tenido en mucho tiempo. Hemos explorado durante 700 milenios estándar, hemos catalogado millones de biosferas parciales, miles de mundos exuberantes y formas de vida con cooperación compleja, memoria de manada, protoherramientas, comunicación contextual y adaptación externa.
pero no hemos encontrado una civilización que pueda mirarnos de vuelta y decir estamos aquí. Es cierto, pero todavía no. Todavía. Es una palabra que tu especie usa a menudo. Bueno, nos ha servido para mantener los ánimos. Tal vez nunca se trató de encontrar sapiencia, sino de acompañarlos hasta que logren alcanzarla. El viento húmedo golpeó la terraza. En lo alto, una plataforma de ensamblaje encajaba en silencio una placa del tamaño de una montaña sobre la estructura principal. Ese propósito modifica mi función respecto a todos los modelos de custodia anteriores. Seré una tutora a escala geológica. El humano asintió en silencio. Las estimaciones para la flota humana hasta su retorno a este planeta siguen siendo incompatibles con una espera lineal. Nuestra nave planeta ya está siendo preparada para tránsito de dilatación profunda. Entraremos en órbita en un agujero negro, lo bastante cerca para que el tiempo haga el trabajo duro por nosotros, y estaremos lo bastante lejos para que no nos triture en el intento. ¿Ustedes estarán bien? Dormiremos, trabajaremos, nos entretendremos. Para este mundo pasarán millones de años. Para nosotros será solo un viaje. Padre, si el proceso tiene éxito, podrían llegar a temerme, a venerarme o a malinterpretarme. Entonces tendrás que enseñarles bien. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Tengo 16 hipótesis principales, padre. Es cierto que podríamos tomar a una especie y reescribir su biología, fabricar servidores, imitadores, una inteligencia que alabara lo que la elevó. Pero eso no es encontrar iguales. Es crear esclavos, ocultistas. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? El hombre miró a la selva, a ese planeta alienígena, a la mole colosal que todavía estaba incompleta. El cielo estaba cargado de nubes pesadas, y también, más allá de todo eso, había una nave planeta humana inmensa que dormiría en la oscuridad, a la espera de un llamado que aún no existía. No estar solos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.